Pausa. Imaginen por un momento que más de la mitad de lo que ustedes creían que era verdad fuera repentinamente puesto en duda, no por un extraño, sino por alguien que afirmaba ser uno de los suyos, alguien que decía poseer una verdad más profunda y trascendental. Esto no era solo un escenario hipotético, fue la realidad para miles de los primeros cristianos en el siglo II. Las estadísticas de esa época son imposibles de verificar con precisión moderna, pero algunos historiadores sugieren que en ciertas regiones los llamados grupos heréticos pudieron haber rivalizado o incluso superado en número a las comunidades proto-ortodoxas. Esta fue una batalla por el alma misma de una fe joven y vulnerable. El siglo II fue un tiempo de inmensa fluctuación e incertidumbre. Los apóstoles ya no estaban. Los testigos oculares habían fallecido. El cristianismo se expandía por el Imperio Romano sin una autoridad central, sin un libro de reglas unificado, ni una colección de escrituras universalmente acordada. Esto creó un terreno fértil para nuevos líderes, cada uno con su propia interpretación del mensaje de Jesús. Eran carismáticos y persuasivos, afirmaban recibir revelaciones especiales, conocimiento oculto, mensajes directos de Dios, y llevaban a seguidores por caminos que divergían de la tradición apostólica. Pausa. Entonces, ¿quiénes eran estos individuos que causaron tanto revuelo? No eran un grupo monolítico, sino más bien una colección diversa, pensadores, místicos, líderes que surgieron en todo el mundo romano. A menudo los etiquetamos con términos amplios como herejes o falsos profetas, pero en su propio tiempo, ellos se veían a sí mismos como verdaderos reformadores, poseedores de una forma más pura de cristianismo. Vivieron aproximadamente del año 100 al 200 después de Cristo, cuando la iglesia naciente intentaba establecer sus creencias y prácticas fundamentales. Estos no eran extraños atacando la fe. Eran personas de adentro, a menudo miembros respetados de sus comunidades, que proponían ideas nuevas y radicales desde dentro. Estas figuras no eran simplemente individuos equivocados. Muchos eran teólogos brillantes y oradores convincentes. Su influencia fue significativa porque abordaron ansiedades espirituales reales de la época. Operaban en los principales centros del cristianismo, Roma, Alejandría, Asia Menor, estableciendo escuelas, atrayendo discípulos y escribiendo textos que rivalizaban con los evangelios y las cartas que más tarde formarían el Nuevo Testamento. El término falso profeta fue una etiqueta aplicada por sus oponentes, los padres de la Iglesia. Desde la perspectiva de líderes como Ireneo de León o Tertuliano de Cartago, eran lobos peligrosos disfrazados de ovejas, distorsionando la enseñanza apostólica transmitida por sucesión. Pausa. Una de las figuras más influyentes del siglo II fue Marción. No era un místico sin educación, era un rico armador e hijo de un obispo de Sinope, en el Mar Negro. Alrededor del año 144 d.C. llegó a Roma, hizo una donación significativa y se estableció como maestro prominente. Sin embargo, sus enseñanzas eran radicales. Marción leyó las escrituras judías y vio a una deidad iracunda y caprichosa. Este Dios no podía ser el mismo Padre amoroso revelado por Jesucristo. Propuso dos dioses, el Dios creador del Antiguo Testamento, menor y defectuoso, y el Dios supremo de amor que envió a Jesús para salvarnos de la trampa del Creador. Para Marción, el cristianismo estaba completamente desconectado del judaísmo. Rechazó todo el Antiguo Testamento y creó un nuevo canon. Tomó Lucas y lo editó fuertemente. Aceptó 10 epístolas de Pablo y también las revisó para que encajaran con su teología. Así, creó el primer canon fijo del Nuevo Testamento. Aunque herético para sus oponentes, obligó a la Iglesia a confrontar su ambigüedad. Su mensaje simple, lógica convincente y organización con obispos y escrituras propias se extendió rápidamente. Era rival, bien financiado, intelectualmente coherente y altamente organizado. Mientras Marción desafiaba las escrituras, en Frigia surgió otro movimiento que desafió la autoridad de otra manera.
Alrededor de 160 veces antes de Cristo, Montano comenzó a profetizar en trance extático, afirmando que el Espíritu Santo hablaba directamente a través de él. Declaró: «Yo soy el Padre, el Verbo y el Paráclito». Priscila. Maximila. La teología central no era inicialmente herética. Creían en el mismo Dios y el mismo Jesús, pero su desafío era de autoridad y revelación. Afirmaban nuevas instrucciones más allá de los apóstoles. Predicaban un código moral riguroso, ayuno estricto, prohibición de nuevo matrimonio para viudas y una expectativa apocalíptica. La Nueva Jerusalén descendería sobre Pepusa. Esto cuestionó el papel de los obispos como guardianes de la fe una vez entregada a los apóstoles. Si cualquiera podía hablar por el Espíritu, ¿qué autoridad tenía la tradición? El movimiento dividió comunidades, incluso atrajo a Tertuliano. La Iglesia respondió diciendo que la era de la profecía terminó con los apóstoles, estableciendo criterios para discernir y señalando lo extático e incontrolado como sospechoso. La nueva profecía fue condenada, destacando la tensión entre estructura de autoridad y el movimiento del Espíritu. Pausa. El desafío más complejo provino de movimientos que agrupamos como gnosticismo, no una iglesia única, sino sistemas filosóficos religiosos. La idea central, la salvación, viene por conocimiento especial y secreto, gnosis, no por fe ni por obras. Este conocimiento revelaba lo divino, el cosmos y el alma humana, disponible solo para una élite espiritual. La mayoría compartía un dualismo radical. El mundo material, incluido el cuerpo, no era la buena creación de un Dios benévolo, sino un error cósmico. Era una prisión creada por una deidad menor, el demiurgo, a menudo identificado con el Dios del Antiguo Testamento. Chispas divinas estaban atrapadas en la materia. El objetivo era aprender el conocimiento para liberar esa chispa al morir y regresar al reino celestial. Así, muchos gnósticos vieron a Jesús como un ser puramente espiritual que solo parecía humano. Docetismo, dedoqueo, parecer, negando la encarnación. Produjeron escrituras como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la Verdad, con dichos alternativos y mitologías elaboradas. Ireneo y otros los atacaron. Defendieron la bondad de la creación, la plena humanidad y sufrimiento de Cristo, su resurrección, y la enseñanza pública apostólica conservada en las iglesias y sus escrituras abiertas a todos. Pausa. Las luchas del siglo II fueron el horno que forjó principios fundamentales del cristianismo. Los desafíos de Marción, Montano y diversos maestros gnósticos obligaron a comunidades dispersas a decisiones críticas. Frente a la Biblia truncada de Marción, la Iglesia comenzó a definir su propio canon, afirmando la inclusión del Antiguo y del Nuevo Testamento. Confirmó que el cristianismo estaba arraigado en la historia de Israel, no en ruptura con ella. En respuesta a la nueva profecía, se solidificó la estructura de autoridad, el obispo como guardián de la tradición apostólica y principal maestro. Esto centralizó la autoridad y creó un baluarte contra afirmaciones caóticas de revelación continua. Frente al conocimiento secreto y evangelios alternativos, los padres desarrollaron credos tempranos, como el antiguo credo romano, precursor del credo de los apóstoles, para medir la creencia verdadera y proteger a los fieles. ¿Qué podemos aprender hoy? La importancia del pensamiento crítico. Entonces y ahora, abundan líderes carismáticos, profetas en línea y teorías de conspiración. Debemos cuestionar, investigar y no aceptar verdades exclusivas al pie de la letra. Una fe sana, como una mente sana, no teme el escrutinio. Lo acoge para una comprensión más profunda. Las ideas tienen consecuencias. Moldean cómo vemos el mundo, cómo tratamos a los demás y las comunidades que construimos. La Iglesia primitiva eligió la enseñanza pública, escrituras accesibles y una fe basada en la realidad histórica de un Dios que amó tanto el mundo material que entró en él. Es una lección sobre el valor de la comunidad, la tradición y la verdad compartida sobre el atractivo de secretos exclusivos
y personalidades carismáticas.